Sofía Aranda, una escritora de novelas románticas en crisis creativa, acepta mudarse temporalmente a Oaxaca para cuidar la librería de su tía enferma. Ahí conoce a Elías Montejo, un restaurador de libros antiguos con un pasado en ruinas y una vida marcada por el abandono. Ambos arrastran heridas que no muestran, pero entre discusiones literarias, silencios compartidos y una carta perdida en un libro viejo, sus mundos empiezan a colisionar y luego a entrelazarse. Sin embargo, cuando el exnovio de Sofía reaparece queriendo reconquistarla justo cuando Elías recibe una propuesta para irse a España, las decisiones del corazón se vuelven más difíciles que nunca. ¿Pueden dos personas rotas escribir un final feliz cuando ni siquiera creen en el amor? Déjate envolver por esta nueva historia. Apóyanos con un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Comencemos. Sofía Aranda tenía frente a ella una hoja completamente en blanco. El cursor parpadeaba con una paciencia cruel, como burlándose de su incapacidad de escribir una sola línea. La cafetera goteaba en la cocina, harta de tantas tazas olvidadas. Y la ciudad, caótica, ruidosa, apurada, le golpeaba los sentidos desde el otro lado del ventanal. Se pasó la mano por el cabello, despeinada, con una camiseta que no olía a fresco desde hacía 2 días. Afuera, un grupo de niños jugaba con una pelota y alguien gritaba que el gas había llegado. Adentro, Sofía intentaba juntar los pedazos de una historia que ya no quería contar. Su agente literario había sido claro: necesito algo real, Sofía. Algo que se sienta. Pero, ¿cómo escribir sobre amor cuando el tuyo acababa de romperse en 1000 pedazos? Alejandro, su pareja por casi 3 años, la había dejado una tarde cualquiera con una frase que todavía resonaba en su mente: te quiero, pero ya no de la forma en que debería. Y así, sin más, el hombre que inspiró sus novelas más exitosas había cerrado la puerta. Cerró la laptop. Respiró hondo. Otra vez el nudo en la garganta. Su celular vibró. Era un mensaje de voz de su tía Isa, una mujer de voz firme y manos suaves, dueña de la pequeña librería que Sofía amaba de niña en Oaxaca. La escuchó con atención. Sofi, mi corazón, estoy un poco delicada. Nada grave, pero necesito descansar. ¿Podrías venir unas semanas y encargarte de la librería? Sé que estás ocupada, pero pensé que quizás también te haría bien cambiar de aire. Por primera vez en días, Sofía sonrió, apenas. Isa siempre sabía cuándo llamarla. Miró su departamento, gris, triste, lleno de ecos. La ciudad que tanto la había inspirado ahora la asfixiaba. Miró de nuevo la hoja en blanco. A veces, pensó, hay que cerrar un libro para comenzar otro. Literalmente. Tomó su celular, marcó a Isa. Tía, hazme un lugar entre tus libros viejos. Voy para allá. Al colgar, se permitió una última mirada a la pantalla apagada. El cursor ya no parpadeaba. Se había rendido. Pero ella no. No esta vez. El autobús avanzaba serpenteando por la sierra oaxaqueña mientras Sofía observaba por la ventana un paisaje que parecía dibujado a mano. Montañas verdes, casas de tejas rojas, señoras vendiendo pan desde los portales, niños corriendo detrás de bicicletas oxidadas. Todo era más lento, más humano, más sincero. Se había ido con una maleta vieja, su laptop y una libreta en la que, hasta ahora, solo había escrito: recomenzar no siempre es retroceder. Llegó al pueblo cerca del atardecer. El cielo ardía con tonos naranjas y púrpuras cuando el taxi la dejó frente a Letras del Sur, la librería de su infancia. La fachada era la misma. Madera color vino, ventanas amplias y el letrero tallado a mano por su abuelo. El olor a papel viejo escapaba por las rendijas como si nunca se hubiera ido. Isa la esperaba en la puerta. Envejecida, pero aún con esa mirada cálida que hacía que todo doliera menos. Llegaste, mi niña. La abrazó con fuerza. Te ves más flaca. ¿Comiste? Sofía rió, por primera vez en semanas. Lo suficiente para sobrevivir. Entraron a la librería. El polvo flotaba en el aire como parte de una coreografía silenciosa. Los estantes altos, las pilas desordenadas, la vieja escalera de madera, el sillón marrón donde su tía le leía cuentos cuando era niña, todo estaba exactamente igual.
Isa le mostró el cuarto del fondo, una pequeña habitación con cama individual, escritorio y una ventana que daba al callejón. Sofía dejó su maleta y volvió a la sala principal. La clientela sigue siendo poca pero fiel, dijo Isa. Y hay alguien que viene todos los jueves a revisar libros viejos. Dice que busca primeras ediciones, que restaura textos. Un poco seco, pero buena gente. ¿Cómo se llama? Elías Montejo. Un hombre distinto. Ya lo verás. Sofía no pensó más en eso. Estaba exhausta. Se duchó, cenó un caldo casero, y antes de dormir se acercó al mostrador principal. Allí, como una reliquia, estaba una caja de madera con sobre sin abrir. Correspondencia que llegaba a la librería, donaciones, notas de lectores, a veces manuscritos sin firmar. Sofía tomó uno al azar. Era un sobre amarillento, sin remitente. Lo abrió. Dentro, había una carta. La caligrafía era de otra época, elegante, dolida. Decía: no sé si alguna vez leerás esto, ni si aún vives donde solíamos escribirnos. Pero no quiero que la muerte llegue sin haberte dicho que aún te amo. Que nunca dejé de hacerlo. Que te busqué en todas las mujeres con las que compartí la cama, pero ninguna olía a duraznos como tú. Guardo tu foto en la página 237 de Cumbres Borrascosas. Siempre supe que ese sería nuestro libro. El que duele y arde al mismo tiempo. Perdóname, María, por haberte soltado cuando más debí sostenerte. Firmado, R. Sofía parpadeó, sin aliento. No sabía quién era R, ni María, ni por qué esa carta había terminado ahí. Pero sintió un escalofrío dulce recorrerle la espalda. Quizá el amor no había muerto. Quizá solo dormía entre libros viejos, esperando que alguien lo encontrara. El jueves amaneció nublado y húmedo. El tipo de clima que invita a no salir de la cama, pero también a perderse entre libros. Sofía se puso una camisa de lino, jeans y recogió su cabello en un moño desordenado. Preparó café negro y abrió las ventanas de la librería. El olor a tierra mojada se mezcló con el perfume de los libros antiguos. A las 11 en punto, sonó la campanita de la entrada. Sofía levantó la vista desde el mostrador. Entró un hombre alto, de rostro serio, cabello negro despeinado y ojos oscuros, casi duros. Llevaba una mochila de cuero al hombro, una libreta en una mano y guantes blancos en la otra. Se detuvo, miró alrededor sin apuro y caminó directo hacia la sección del fondo, donde estaban los ejemplares más viejos. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Sofía, acercándose con cautela. El hombre levantó la vista. La estudió durante un segundo largo, como quien evalúa si una pieza es original o una falsificación. Busco una edición de La Tregua, de Benedetti, impresa antes del 80, dijo, sin emoción. ¿Y no vas a saludar primero?, replicó ella, cruzándose de brazos. El hombre pareció confundido. Luego, simplemente asintió. Hola, soy Elías. Vengo cada jueves. Isa me da acceso a la colección del fondo. ¿Tú eres su sobrina? Sofía. Estoy a cargo mientras ella se recupera. El silencio cayó por unos segundos. ¿Y tú? ¿Eres librero?, preguntó, intentando suavizar la conversación. Restaura libros. Y no soy librero. No vendo palabras, las rescato del tiempo. Esa frase, tan arrogante y poética al mismo tiempo, hizo que a Sofía se le frunciera el ceño, pero también le despertó curiosidad. ¿Quién hablaba así? Entonces supongo que buscas reliquias, no historias nuevas, dijo, desafiándolo. Las historias nuevas se escriben en la piel, no en papel, contestó Elías, sin mirarla. Sofía sintió que la conversación se le escapaba de las manos. Se giró y fue al mostrador. Lo observó desde lejos, como quien examina a un animal que no está segura si es salvaje o solo tímido. Elías sacó de su mochila una lupa, una pequeña linterna y comenzó a revisar un ejemplar de pasta dura. Sus movimientos eran suaves, casi reverentes. Tocaba los libros como si fueran reliquias sagradas. Una hora después, se acercó al mostrador con 3 libros en la mano. Estos necesitan restauración urgente. Páginas quebradizas.
Elías regresó el jueves siguiente, puntual como la lluvia de verano. Sofía lo esperaba con una caja de libros que había rescatado del depósito, entre ellos una primera edición maltratada de los funerales de la mamá grande. No lo admitiría en voz alta, pero lo esperaba. Con curiosidad. Con un nudo extraño en el estómago. El hombre cruzó la librería sin saludar, como si su cuerpo se moviera en automático hacia la mesa del fondo. Se quitó la chaqueta, colocó con cuidado sus instrumentos y comenzó a trabajar como si el mundo exterior no existiera. Sofía se acercó con 2 tazas de café. Dejó una junto a él sin decir nada. Elías la miró de reojo. ¿Cafeína como tregua?, preguntó. Es café, no un tratado de paz. Pero sí, algo así. Se sentó frente a él. Por un momento, el silencio fue cómodo. Solo el sonido de las páginas al pasar, el roce de las herramientas y el aroma a café caliente llenaban el aire. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella, sin filtro. ¿Restaurar libros? Sí. Podrías estar haciendo otra cosa. Algo que pague más. Esto es casi poético. Elías se detuvo. Su mirada se volvió más oscura, como si una nube hubiese pasado sobre su rostro. Porque me gusta reparar cosas que otros dan por perdidas. Sofía lo observó, intentando leer lo que no decía. ¿Y a ti?, preguntó él, de pronto. ¿Escribes? Sí. Novelas. Principalmente romance. ¿Romance?, repitió, como si la palabra le causara alergia. ¿Aún hay quien cree en eso? Depende. ¿Tú en qué crees? En el silencio. En los libros que no terminan con finales felices, sino con los reales. Qué triste. Qué honesto. Sofía suspiró. Lo miró con una mezcla de fastidio y fascinación. Parece que viviste un final amargo. Y tú pareces escribir para evitar vivir los tuyos, le respondió, sin levantar la voz. Ella se quedó helada. La frase fue certera, como si él la conociera más de lo que debería. No deberías leer a las personas como si fueran páginas abiertas. Tampoco deberías cerrarte como si ya nadie pudiera escribirte, respondió Elías, mirándola fijo. La tensión creció entre ellos, tensa, casi tangible. Eres un tipo intenso, murmuró ella. Y tú una escritora que no sabe cómo empezar su próxima historia. Sofía se levantó de golpe, la taza de café temblando en su mano. Gracias por venir, Elías. Puedes llevar los libros que quieras. Yo tengo cosas que hacer. Él asintió. No dijo nada más. Guardó sus instrumentos, tomó 2 de los libros restaurados y salió de la librería con la misma calma con la que había entrado. Sofía se apoyó en el marco de la puerta y vio cómo se alejaba bajo la luz amarilla de la calle. No sabía si lo odiaba o quería seguir hablando con él. Pero algo sí era claro. Elías Montejo no era una persona fácil de olvidar. Las campanas de la iglesia marcaron las 6 de la tarde. Afuera llovía con suavidad, como si el cielo también necesitara llorar sin hacer ruido. Sofía hojeaba un libro en la trastienda, pero no leía. No podía. Su cabeza giraba alrededor de una sola figura, Elías. Desde su última conversación, lo había buscado en cada silencio, en cada pausa del día. Le molestaba que un desconocido pudiera tocar una fibra tan íntima con tan pocas palabras. Esa tarde, volvió. Entró con un libro bajo el brazo, empapado por la lluvia, y sin la arrogancia habitual en los ojos. Sofía alzó la mirada desde el mostrador, tensa. ¿Viniste a decir otra verdad incómoda? ¿O solo a devolver los libros? Elías dejó el ejemplar sobre el mostrador sin responder de inmediato. Se quitó la chaqueta mojada y la colgó con cuidado. Vine a hablar, dijo al fin. No sé si para pedir perdón o para explicarme. Sofía se cruzó de brazos. Tienes 5 minutos. Él respiró hondo. Cuando tenía 25 años iba a casarme. Se llamaba Valeria. Era todo lo que yo creía necesitar. Brillante, libre, caótica. Amaba los libros, los perros, el vino barato y las noches sin final. Sofía tragó saliva. Una semana antes de la boda, desapareció. Sin aviso. Sin una nota. Nada. Solo, se fue. ¿Y la buscaste? Sí.
Mucho. Hasta que me cansé de seguir huellas que se desvanecían. Descubrí después que se había ido con otro. Que decía que yo era demasiado predecible. Que la rutina mata el amor. Sofía no supo qué decir. La vulnerabilidad en los ojos de Elías era más fuerte que cualquier sarcasmo que pudiera soltar. Desde entonces, continuó él, decidí que no volvería a escribir ninguna historia que no pudiera borrar. Por eso solo restauro libros viejos. Porque el pasado no se va, pero al menos puedes repararlo. El presente es otra cosa. ¿Y el amor? Preguntó ella, más suave. ¿No te queda nada de fe en él? No creo en los finales felices. Creo en los momentos breves que parecen eternos. En las miradas que duran más que las promesas. Pero no en los para siempres. Sofía se quedó en silencio. Se sintió pequeña, no por lo que él había dicho, sino por lo mucho que lo entendía. Yo tampoco creía en los para siempres, susurró. Hasta que me rompieron el único que tenía. Elías la miró. Por primera vez, sin coraza. Entonces supongo que somos dos incrédulos compartiendo una historia que no pedimos. Tal vez, dijo ella, con una sonrisa rota. Pero incluso los incrédulos leen novelas románticas de vez en cuando. Él sonrió. Fue un gesto leve, pero honesto. ¿Amigos? Por ahora. Hasta que me acuses de escribir algo que no siento. Ambos rieron. La tensión cedió un poco. El aire entre ellos ya no era tan espeso. Y aunque ninguno de los dos lo dijo, sabían que ese momento había sido distinto. Una grieta, pequeña pero real, se había abierto en sus corazas. Los días comenzaron a volverse rutina. Pero no la rutina que asfixia, sino la que acaricia. Elías llegaba cada jueves, pero también algunos martes. Sofía ya no fingía que no lo esperaba. Preparaba 2 tazas de café sin preguntar. Y cuando él se sentaba a restaurar libros, ella se colocaba enfrente con su laptop abierta, aunque a veces solo tecleaba frases sueltas. No hablaban mucho, pero los silencios ya no eran incómodos, sino compartidos. Un miércoles por la tarde, mientras ordenaba libros en una estantería alta, Sofía hizo caer sin querer una pila desordenada. Al agacharse para recogerlos, un libro sin portada llamó su atención. Lo abrió con cuidado. Las hojas estaban amarillentas, la encuadernación floja. Parecía haber sido maltratado por los años, y por alguien que no supo cuidarlo. En la página 237, una hoja sobresalía. Era una carta. Antigua. Escrita con pluma fuente, el papel doblado en 3 partes, con bordes deshilachados por el tiempo. El aroma a tinta vieja y perfume floral aún flotaba débilmente. Llamó a Elías, que estaba restaurando un libro de Salgari al fondo. «Mira esto», dijo, con la carta en la mano. Elías tomó el papel como si fuera una joya arqueológica. Lo leyó en voz baja. Luego, en voz alta. «No sé si aún sueñas con nosotros. Yo lo hago, aunque intente negarlo. A veces me despierto buscándote en la cama vacía, otras me quedo mirando la calle, esperando que vuelvas con tu vestido rojo y esa risa que me salvó tantas veces. He mentido, sí, pero también he amado. A ti, sobre todo. Te espero cada jueves. Como un loco. Como un tonto. Firmado, R. Sofía se quedó en silencio. Elías volvió a leer el nombre, R. ¿Crees que tenga relación con la carta que encontré el otro día?, preguntó ella. ¿La de María? Elías frunció el ceño. Es posible. Las dos tienen el mismo tono, casi poético. Como si alguien hubiera escrito su historia de amor solo para esconderla en los libros. Sofía sintió un escalofrío. Era como si esas cartas hubieran estado esperando ser encontradas por ellos. Como si fueran parte de un rompecabezas que el tiempo se negaba a olvidar. ¿Y si buscamos más?, dijo de pronto. ¿Más cartas? Sí. En los libros más antiguos. Quizá haya más fragmentos de esta historia. Tal vez podamos reconstruirla. Elías dudó, pero algo en su mirada brilló por un segundo. Entonces supongo que tenemos un proyecto. Una historia dentro de otra historia, susurró Sofía, sintiendo una chispa en el pecho que no venía de la novela que intentaba escribir,
sino de algo más. Él la miró. Por primera vez, sin defensas. Te ves distinta cuando hablas de amor, incluso si dices que no crees en él. Y tú te ves más vivo cuando sostienes palabras rotas. Ambos sonrieron. No se tocaban, no se decían nada explícito. Pero el aire entre ellos ya empezaba a llenarse de algo nuevo. Algo suave. Algo que aún no tenía nombre, pero que se sentía real. Y así, sin saberlo, comenzaron a escribir los capítulos que no contaron antes. La noche cayó más rápido de lo habitual. El pueblo estaba cubierto por una bruma fina, como si los secretos quisieran quedarse un rato más en la penumbra. Sofía y Elías se encontraban una vez más en la librería, rodeados de pilas de libros antiguos, buscando más pistas sobre aquella historia oculta entre páginas y el tiempo. La librería, que alguna vez había sido un refugio polvoriento, ahora parecía tener vida propia. Como si guardara los suspiros de amores viejos en cada estantería. Fue Elías quien halló la tercera carta. Estaba dentro de un ejemplar maltratado de rayuela. El libro tembló al abrirlo, y la hoja se deslizó entre sus dedos con una delicadeza casi espiritual. La tinta estaba desvaída, pero aún legible. Él leyó en voz alta. María, te esperé en la estación ese día. Con el corazón reventando, con el miedo de que no llegaras, y con la esperanza tonta de que sí. La gente pasaba a mi alrededor como si no importara. Como si el mundo pudiera seguir girando sin ti. Tenía los boletos. Los dos. Uno para mí, y uno para ti. Te ibas a venir conmigo. Íbamos a empezar de nuevo en Buenos Aires. A escribir nuestra historia lejos de todo. Pero no llegaste. Y entendí que el amor no es lo que se dice. Es lo que se hace. Y tú, María, tú decidiste no hacerlo. Silencio. Largo. Profundo. Sofía tragó saliva. Sintió un nudo en el pecho. Había algo en esas palabras que le recordaba su propia vida, su propia historia inconclusa con Alejandro. Ese amor que prometía mundos y al final ni siquiera sostenía una despedida decente. Esta historia es real, dijo ella, con voz baja. Lo siento. No sé cómo explicarlo, pero lo siento. Como si esas palabras me dolieran también. Elías la miró. Tenía los ojos clavados en la carta, pero su voz sonó cercana. ¿Tú te habrías ido? Preguntó de pronto. Si alguien te hubiera dado un boleto, una promesa, ¿habrías dejado todo atrás? Sofía dudó. Cerró los ojos por un segundo. Sí, pero también sé lo que es no hacerlo. Lo que es quedarse por miedo, por rutina, por culpa. Lo que es ver pasar el tren y no subir. Elías bajó la mirada. En sus manos, la carta temblaba. Yo sí subí una vez, dijo, casi en un susurro. Dejé todo por alguien. Y cuando llegué al otro lado, estaba solo. El boleto de ella nunca fue real. Sofía sintió una punzada en el pecho. Como si esa confesión hubiera desgarrado algo que ambos compartían, aunque no lo supieran. Quizás por eso estás aquí, dijo ella, con una pequeña sonrisa. Restaurando cosas. Porque quieres volver a creer que algunas cosas pueden arreglarse. ¿Y tú? La miró. ¿Por qué estás aquí? Porque ya no me creía capaz de escribir amor. Pero estas cartas, tú, se interrumpió, insegura. Están haciendo que lo intente otra vez. Se quedaron mirándose. No con deseo, no con intención inmediata. Sino con algo más hondo, reconocimiento. Dos personas rotas, leyendo una historia ajena, que empezaba a parecerse demasiado a la suya. La lluvia se volvió una rutina tan constante como las visitas de Elías. Aquel jueves, la librería olía a café, madera mojada y canela. Isa había horneado panecillos y le pidió a Sofía que los compartiera con su amigo restaurador, como lo llamaba, entre risas cómplices. Elías llegó empapado, con el cabello chorreando y las manos frías. Sofía le ofreció una toalla, sin decir nada. Él aceptó sin mirarla directamente, pero sus dedos rozaron los de ella, y ese pequeño contacto dejó un calor incómodo en el aire. Hay sopa caliente en la cocina, dijo ella. No voy a dejar que restaures nada si estás temblando como hoja. Él no protestó.
Era la primera vez que lo veía vulnerable, humano. Se sentó a la mesa del fondo mientras Sofía traía un tazón de sopa humeante, pan recién horneado y 2 copas de vino tinto. ¿Sopa y vino?, preguntó él, curioso. Comida para el cuerpo. Vino para el alma, dijo ella con una sonrisa. O algo así. Isa me enseñó eso. Comieron en silencio por un rato. Luego hablaron de libros. De autores favoritos. De lo injustamente infravalorado que estaba Cortázar, de la dulzura melancólica de Carson M. C. Cullers, de por qué 100 años de soledad era una obra de arte y una condena al mismo tiempo. En medio de todo, rieron. Mucho. Como si hubieran estado guardando carcajadas para un momento exacto. Y este lo era. Sofía lo observó de reojo mientras él hablaba. Tenía una forma extraña de entrecerrar los ojos cuando recordaba algo doloroso. Y de sonreír con los labios apretados, como si le costara permitirse felicidad. Le gustaba eso. Lo real. Lo no perfecto. ¿Por qué siempre traes guantes?, preguntó ella, al notar que ni para cenar se los había quitado. Tengo cicatrices en las manos, dijo, tranquilo. No me gusta mostrarlas. ¿Por qué? Porque la gente siempre pregunta. Y yo odio tener que contar la misma historia 2 veces. Sofía lo miró. Elías se quitó lentamente los guantes. Tenía una cicatriz larga en la palma derecha. Como una quemadura antigua. Su piel era gruesa, dura, marcada. Fue un incendio, explicó, antes de que ella preguntara. En una antigua biblioteca, cuando trabajaba como voluntario. Intenté salvar algunos libros antes de que el techo se cayera. No salvé muchos. Pero me quedó esto. No sabía que también eras héroe, susurró ella. No lo soy. Ni me interesa serlo. Solo no pude verlos arder. Sofía estiró la mano. Con suavidad, rozó la cicatriz con los dedos. Para mí, dijo ella, una persona que se quema por salvar palabras, es alguien que vale la pena conocer. Elías no se movió. Solo cerró los ojos por un segundo. Y cuando los abrió, ella seguía allí. No se besaron. No se dijeron nada más. Pero el silencio cambió. Dejó de ser cómodo y se volvió eléctrico. Fuego lento. Una chispa bajo la superficie. Y esa noche, mientras él se marchaba bajo la lluvia, Sofía supo que estaba en peligro. Porque empezaba a escribir una nueva historia. Y esta vez, el protagonista no era ficticio. La librería estaba cerrada, pero las luces seguían encendidas. Sofía y Elías se habían quedado más allá del horario habitual, revisando una caja de libros donados. Ninguna carta apareció esa noche, pero el silencio entre ellos era más denso que nunca. No por incomodidad, sino por algo más, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Elías hojeaba un ejemplar roto de Demian, mientras Sofía limpiaba el polvo de una vieja colección de cuentos. De vez en cuando se miraban, como si el momento los estuviera empujando hacia algo inevitable. ¿Siempre fuiste así?, preguntó ella de pronto. Él alzó la vista, sin entender. Tan contenido. Como si tuvieras un muro invisible alrededor todo el tiempo. Elías apoyó el libro con cuidado sobre la mesa. Se frotó las manos, como si le costara soltar lo que venía después. No me criaron con abrazos, dijo al fin. Sofía no respondió. Esperó. Mi madre nos dejó cuando yo tenía 6. Se fue con otro hombre. Mi padre. Bueno, él no supo cómo sostenernos después de eso. Se volvió alcohólico. Yo crecí entre libros porque eran los únicos que no me gritaban ni me golpeaban cuando estaba solo. Las palabras quedaron flotando. Sin dramatismo, sin lágrimas. Como si contara una receta antigua que se sabía de memoria. Y luego, me metí a trabajar joven. Bibliotecas, librerías, archivos. Me enamoré una vez, dijo, como quien se arranca una espina sin anestesia. Pero ya sabes cómo terminó eso. Sofía bajó la mirada. Sintió una punzada, como si una parte de ella quisiera abrazarlo, y otra huir. Tienes tantas capas, Elías. A veces pienso que escondes más de lo que dices. ¿Y tú no?, replicó él, mirándola fijo. Ella dudó. Luego, lentamente,
Se sentó a su lado. Yo también crecí con vacíos. Mi madre vivía en su mundo. Mi padre trabajaba tanto que apenas lo veía. Crecí leyendo historias donde la gente se amaba fuerte, porque en casa nadie lo decía en voz alta. ¿Por eso escribes romance? Porque quiero creer que el amor puede curar cosas. Aunque todavía no sepa cómo. Elías la observó en silencio. Sus ojos, siempre firmes, ahora se veían heridos. Humanos. Cansados de fingir fuerza. ¿Y si no puede curar? Preguntó él. ¿Y si solo maquilla las heridas para que no duelan tanto? Entonces, dijo ella, con voz suave, al menos sirve para eso. Para hacerlas más llevaderas. Hubo un silencio espeso, pero distinto. No incómodo. Más bien necesario. El tipo de silencio que se queda después de decir algo importante. Elías estiró la mano. No la tocó, pero la dejó sobre la mesa, cerca de la de ella. Lo suficiente para que, si Sofía quería, la alcanzara. Y lo hizo. Le tomó la mano. Despacio. Como quien toca algo frágil, no por miedo a romperlo, sino por saber que ya estuvo roto. Así estuvieron por unos minutos. Sin hablar. Solo respirando. Y en medio del polvo, del silencio, y de las heridas abiertas, ambos supieron que estaban cayendo. Uno en el otro. Lento, pero inevitable. La mañana siguiente trajo consigo un sol suave, de esos que no calientan mucho, pero iluminan justo lo necesario. Sofía organizaba los estantes nuevos que Isa había mandado a fabricar, mientras en su interior aún flotaba la paz silenciosa de la noche anterior. Recordaba la mano de Elías entrelazada con la suya. No había beso. No había promesa. Pero había algo que dolía de tan íntimo. Algo real. Entonces, la campana de la puerta sonó. Sofía alzó la vista sin mucho interés, esperando ver a algún cliente habitual. Pero lo que vio hizo que se le cayera el marcador de páginas que sostenía. Era Alejandro. Más alto de lo que recordaba. Camisa blanca impecable. Reloj caro. Esa sonrisa torcida que antes le encantaba y ahora solo le revolvía el estómago. Hola, Sofía, dijo él, como si no hubieran pasado meses sin hablarse. ¿Qué estás haciendo aquí? Te llamé varias veces. No contestabas. Tu tía me dijo que estabas acá. ¿Hablaste con Isa? Sí. Le dije que necesitaba verte. Que era urgente. Sofía cruzó los brazos, en guardia. Alejandro, terminamos. Me dejaste. Y ni siquiera tuviste el valor de dar una explicación decente. ¿Por qué vienes ahora? Porque cometí un error. Ella rió, amarga. ¿Ahora te diste cuenta? Te vi en una entrevista online. Hablaron de tus libros. Dijiste que estabas escribiendo algo nuevo, pero que todavía no sabías cómo cerrarlo. Y no sé, sentí que te hablabas a ti misma. Y que quizá aún había tiempo. ¿Tiempo para qué? Para volver. Sofía retrocedió un paso. Quería gritar. Quería reírse en su cara. Pero por dentro, una parte de ella, la que aún recordaba sus caricias, sus miradas de madrugada, su voz en la ducha, se sintió temblar. Alejandro dio un paso más cerca. No quiero perderte, Sophie. Esta vez quiero hacerlo bien. Quiero que volvamos. Justo en ese instante, la puerta de la trastienda se abrió. Era Elías, cargando una caja de libros, con los anteojos un poco torcidos y una expresión que se transformó al instante en tensión pura al ver la escena. Los ojos de Alejandro se clavaron en él. ¿Y él? Preguntó, sin rodeos. Sofía tragó saliva. No supo qué decir. Soy Elías, respondió él, antes de que ella hablara. Trabajo aquí. Y, también cuido que Sofía no repita errores. Alejandro frunció el ceño. ¿Tú eres el nuevo? No sé si nuevo. Pero al menos no soy el que la dejó rota. El silencio fue brutal. Casi tangible. Sofía sintió que le ardía la cara. Dos hombres. Su pasado. Y algo que apenas se estaba formando. Todo en la misma habitación. Basta, dijo ella, firme. Esto no es una competencia. No soy un objeto. Y no necesito que se enfrenten por mí. Ambos bajaron la mirada. Sofía respiró profundo. Alejandro.
te agradezco que hayas venido. Pero llegaste tarde. No sé qué soy con Elías. Pero sí sé que ya no quiero ser la mujer que se queda esperando a que alguien la elija. Yo ya elegí. Y elegirme a mí es no volver contigo. Alejandro asintió. Dolido. Orgulloso. Derrotado. Entonces, adiós, Sofía. Se dio media vuelta y salió, sin mirar atrás. Sofía se quedó quieta. Elías tampoco se movió. ¿Estás bien?, preguntó él, en voz baja. Ella lo miró. Sus ojos tenían lágrimas contenidas, pero también una firmeza nueva. Estoy aprendiendo a estarlo. Y entonces Elías hizo algo que no había hecho antes. Se acercó y la abrazó. Fuerte. Real. Sin palabras. Y en medio de libros, cajas y el polvo del pasado, el presente comenzó a escribirse con otra tinta. La librería cerró temprano esa tarde. Sofía no dijo por qué. Elías tampoco preguntó. Pero ambos sabían que necesitaban espacio. No del uno al otro, sino del mundo entero. Llovía otra vez. Como siempre que algo importante estaba por ocurrir. Sofía preparó una cena sencilla. Pasta con queso, vino tinto y pan artesanal. Elías trajo un disco viejo que puso en un reproductor polvoriento del fondo. Sonaba Edith Piaf, suave, como un susurro en francés. No hablaron de Alejandro, ni del pasado, ni de lo que los estaba empujando lentamente a ese momento. Se sentaron en el suelo, entre libros y vino, rodeados por el aroma a papel, a lluvia, a nervios. ¿Alguna vez has querido huir con alguien sin preguntar a dónde?, preguntó Sofía, con la copa entre las manos. Sí, pero siempre he sido el que se queda. Yo también. Sus ojos se encontraron. No con timidez, sino con algo más valiente. La certeza de que ninguno de los dos quería huir ya. Que quizá, por fin, habían encontrado un lugar donde quedarse. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elías, con la voz grave, casi rota. Lo que quieras. ¿Te dolería si esto, lo nuestro, también termina? Sofía respiró hondo. No mintió. Sí, me dolería. Pero me dolería más no intentarlo. Él se acercó. Despacio. Sin prisa. Como si el más mínimo gesto pudiera romper lo que se estaba formando. La besó. No fue un beso impulsivo, ni desesperado. Fue un beso lento, profundo, cargado de silencios acumulados, de confesiones no dichas, de cicatrices encontrándose. Fue el tipo de beso que no busca prometer nada, pero lo dice todo. Sofía respondió. Con los ojos cerrados, las manos temblorosas, el corazón latiendo a un ritmo que no conocía desde hacía años. Se besaron entre libros antiguos, entre cartas olvidadas, entre historias ajenas que habían despertado la suya. Y esa noche, sin guión, sin estructura, sin final previsto, se amaron. No como los amores perfectos de sus novelas, sino como dos sobrevivientes. Como dos personas que no se prometen eternidad, pero se regalan el ahora. Y en medio de la lluvia, los suspiros y los cuerpos entrelazados, Elías le susurró. Si alguna vez escribes sobre esto, hazlo como si no tuviera final. Sofía no respondió. Solo lo abrazó más fuerte. Y supo, en lo más profundo de sí, que esa noche iba a ser la página más sincera de su vida. La mañana llegó con un silencio distinto. No era incómodo, pero sí frágil. Como si el aire pudiera quebrarse con una palabra mal dicha. Sofía despertó antes que Elías. Lo observó dormir en el sofá del fondo, con una manta cubriéndole medio cuerpo, el cabello desordenado y los labios entreabiertos. Por primera vez, parecía joven. Vulnerable. Humano. Se vistió sin hacer ruido, preparó café y se sentó a escribir en su cuaderno de notas. No escribía una historia. Solo pensamientos sueltos, como si necesitara procesar lo que había sentido la noche anterior. ¿Cómo se escribe un amor que no quiere ser eterno, pero que lo parece? ¿Cómo se construye algo cuando las ruinas aún están frescas? Elías despertó poco después. No dijo mucho. Agradeció el café con una sonrisa pequeña, miró el reloj, y tras un breve silencio, dijo: «Tengo que irme.
Hoy tengo que entregar unos libros restaurados. Sofía asintió. Lo acompañó hasta la puerta. Pero cuando él la besó en la mejilla en lugar de en los labios, algo se le revolvió por dentro. Cuando la puerta se cerró, el frío de la calle pareció entrar con él. Durante los días siguientes, todo cambió. No en apariencia. Elías seguía yendo a la librería. Seguía restaurando libros, tomando café, hablando de autores y compartiendo miradas. Pero algo había retrocedido. Un paso atrás. Una distancia mínima, casi imperceptible, pero suficiente para doler. ¿Estás bien?, le preguntó ella un martes. Sí, respondió él, sin levantar la mirada. Solo, estoy tratando de no hacer las cosas mal esta vez. ¿Y eso implica alejarte? Elías guardó silencio. Tengo miedo, Sofía, dijo, al fin. A veces pienso que estamos construyendo algo tan bonito que inevitablemente va a romperse. ¿Y si no? ¿Y si sí? Ella lo miró. Herida. Molesta. Pero también comprensiva. Entonces al menos habremos tenido algo real. Algo que valió la pena. Y eso ya es más de lo que teníamos antes. Elías desvió la mirada. Parecía querer decir algo más, pero no podía. Ese mismo día, Sofía encontró otra carta. Estaba dentro de un libro sin título, envuelta en una tela de seda, como si alguien hubiera querido protegerla del tiempo o del dolor. La leyó sola, en silencio. María, hay cosas que uno no dice por miedo. Pero el miedo es lo que más lastima. Si me hubiera quedado, si te hubiera tomado de la mano, si hubiera gritado que te amaba frente a todos, quizá esta carta no existiría. Te amé. Te amo. Pero no sé si eso basta. No sé si alguien roto puede sostener a alguien que también sangra. Quizás nuestro error fue intentar curarnos con el mismo dolor. Firmado, R. Sofía dejó caer el papel sobre la mesa. Sintió que el mensaje era más que una carta antigua. Era un espejo. Una advertencia. Un eco de su propia historia con Elías. Porque incluso los sentimientos más sinceros, si no se enfrentan, pueden perderse entre las páginas. 3 días sin noticias. Elías no apareció el jueves. Tampoco el viernes. Ni un mensaje, ni una llamada. Sofía esperó frente al celular como si fuera a sonar por arte de magia. Como si la ausencia pudiera corregirse sola. No era la primera vez que alguien se iba de su vida sin explicación. Pero esta vez dolía distinto. Isa la notó callada. No preguntó. Solo le dejó té caliente en la mesa y cuando estés lista para hablar. Aquí estoy que le apretó más la garganta que cualquier pregunta. El domingo, a las 6 de la tarde, Sofía encontró otra carta. No en un libro. En su buzón. Estaba doblada en 4, sin sobre, sin remitente. Solo su nombre escrito con letra firme, recta, inconfundible. La abrió con manos temblorosas. Sofía. No sé cómo empezar esto sin sonar cobarde. Pero probablemente lo soy. Me fui porque sentí que todo lo que teníamos estaba creciendo demasiado rápido, y yo no sé amar a esa velocidad. No cuando aún cargo con ruinas en el pecho. Tengo miedo de dañarte. Miedo de no estar a la altura de tu forma de amar. Miedo de que lo nuestro se convierta en otra historia inconclusa en tu estante de recuerdos. Pero también me duele irme. Me duele no tener tu voz, tu risa, tus palabras sueltas escritas en la mesa. Me duele más de lo que esperaba. Perdóname por desaparecer. No sé si esto es un adiós o un respiro. Solo sé que ahora mismo no puedo darte todo lo que mereces. Elías. Sofía se sentó en el suelo de la librería, con la carta entre las manos, sin lágrimas, sin gritos. Solo un vacío familiar. El mismo que había sentido con Alejandro. El mismo que juró no volver a sentir. Y sin embargo, allí estaba. Abierta. Vulnerable. Herida. Se repitió una y otra vez que debía levantarse. Que debía seguir. Que no valía la pena llorar por alguien que no tuvo el valor de quedarse. Pero una parte de ella, la parte que lo había visto dormir, que había leído cartas junto a él, que lo había sentido temblar de verdad por primera vez, no podía borrarlo. No todavía. No así. Fue entonces cuando encontró,
escondida entre las páginas del libro que Elías había dejado la semana anterior, una pequeña hoja. No era una carta. Era un fragmento. Una frase. Quizás algún día los dos estemos listos. Y ese día, esta historia no terminará en puntos suspensivos. Sofía cerró el libro. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por haber sido abandonada, sino por todo lo que se perdió antes de poder florecer. Pasaron 2 semanas. La lluvia ya no caía con la misma intensidad, como si incluso el clima supiera que las tormentas importantes ya habían pasado. Sofía dejó de mirar el celular cada 5 minutos. Volvió a escribir, página tras página. Pero esta vez no por evasión, sino por sanación. Releyó todas las cartas encontradas en los libros. Las de María y R. Las que hablaban de amores imposibles, de decisiones no tomadas, de trenes que se iban sin esperar. Y entonces, entendió algo. No podía seguir esperando que otros terminaran las historias que ella había comenzado. La mañana del martes, imprimió su novela. 336 páginas. Titulada simplemente, Lo que callan los jueves. Isa lloró al leer la dedicatoria. A quienes se fueron antes de llegar. Y a quien me enseñó que a veces, escribir también es soltar. Esa noche, Sofía volvió a la estación de tren. La misma donde, años atrás, vio partir a Alejandro sin mirar atrás. Y donde ahora, por alguna razón, sentía que debía cerrar un ciclo más. Se sentó en la banca del fondo, la que da justo frente a la vía. Y allí, sacó de su bolso una última carta. No para María. No para Elías. Para ella misma. Sofía. Sobreviviste a cada abandono, a cada silencio, a cada promesa rota. Pero no por eso eres dura. Sigues creyendo. Sigues escribiendo. Sigues esperando, aunque no lo digas en voz alta. No necesitas que te elijan. Tú ya te elegiste. Y si un día vuelve, no será porque lo necesitas. Será porque lo quieres. Y eso lo cambia todo. Guardó la carta dentro de un libro viejo y lo dejó en el banco, como quien deja una botella al mar. Al levantarse, respiró hondo. Se sintió más liviana, más real. Y por primera vez, se permitió sonreír, sin esperar que alguien le devolviera el gesto. Había pasado 1 mes y medio desde la última vez que vio a Elías. La vida de Sofía había seguido. Publicó su novela. Dio entrevistas. Incluso fue invitada a una feria de libros en la ciudad. Había comenzado a construir una rutina sin él, no porque no lo extrañara, sino porque entendió que aferrarse a lo que no estaba era otra forma de detenerse. Esa tarde, la librería estaba particularmente tranquila. Isa estaba en casa, Sofía hojeaba un libro de Benedetti, y afuera el cielo tenía ese gris melancólico que anunciaba lluvia, pero sin urgencia. La campana de la puerta sonó. Sofía alzó la vista. Y allí estaba Elías. Más delgado. La barba un poco crecida. Ojeras marcadas. Pero la misma mirada. Intensa. Silenciosa. Ella no se movió. Tampoco habló. Solo lo miró, como quien observa un recuerdo que se ha vuelto carne. Él dio un paso. Luego otro. Se detuvo frente al mostrador. No traía libros. Solo una pequeña caja de madera. No sabía si debía volver, dijo, con voz baja. Pero leí tu novela. Silencio. La leí 5 veces. La subrayé. La lloré. Y entendí que eras más valiente que yo. Sofía dejó el libro sobre la mesa. Aún no podía hablar. Su corazón le latía como si quisiera salirse del pecho. Me fui porque tenía miedo de fallarte. De arruinar lo único bueno que me había pasado en años. Pero estar lejos, dolió más. ¿Y por qué volviste?, preguntó ella. No por orgullo, sino porque necesitaba saber si esta vez venía entero. Elías abrió la caja. Dentro, había un libro restaurado. La encuadernación impecable. Una edición antigua de Rayuela, el mismo donde habían encontrado una de las cartas de R. Lo terminé, dijo él. El trabajo que dejé a medias. Igual que a ti. Porque entendí que no puedo seguir huyendo de lo que me importa. Sofía tomó el libro. Lo acarició con los dedos.
Olía a papel, a polvo limpio, a comienzo. No vengo a pedirte que volvamos, agregó él. Vengo a preguntarte si podemos empezar. ¿Desde dónde estamos? No desde dónde fuimos. Ella lo miró. No había lágrimas. Solo una calma extraña. ¿Y si te rompes otra vez? Entonces prometo decírtelo antes de huir. Y dejarte decidir si quieres quedarte. Sofía dio la vuelta al mostrador. Lo abrazó. No con urgencia. No con dolor. Sino con esa suavidad de quien ha sanado lo suficiente como para amar sin miedo. Y entre sus brazos, Elías entendió que no todo lo perdido está condenado a no volver. Elías no volvió todos los días. Pero sí con frecuencia. Algunos jueves, como antes. Otros martes, por sorpresa. No hablaban del pasado. No preguntaban qué somos, ni buscaban etiquetas. Solo compartían el tiempo. Lo cuidaban. Lo valoraban. Sofía empezó a escribir una nueva novela. Esta vez, no sobre amores imposibles, sino sobre los que eligen quedarse, incluso cuando da miedo. Isa, con su intuición de mujer sabia, dejó de preguntar. Solo observaba, sonreía y seguía preparando café para dos. Una tarde, mientras organizaban los estantes nuevos, Elías sacó una libreta de su mochila. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía. Cartas, respondió. Las que nunca te escribí. Las que pensé mientras no estaba. No son bonitas, ni literarias, pero son reales. Ella las tomó con delicadeza. No las abrió. Solo las sostuvo contra el pecho. Gracias por escribirlas. Gracias por quedarte, cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Sofía lo miró. Sonrió. Quizá porque, por primera vez, no necesitaba un final feliz. Solo uno honesto. Esa noche, caminaron juntos hasta la estación. No para despedirse, sino porque era su lugar. El sitio donde comenzaron a cerrar heridas, donde los trenes ya no representaban huidas, sino posibilidades. Se sentaron en la banca del fondo, como aquella vez. Elías le tomó la mano. Su tacto ya no temblaba. Y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no eran una barrera. Eran parte de él. Y Sofía ya no las evitaba. Las acariciaba. ¿Y si esta historia termina?, preguntó él, sin miedo. Sofía lo miró. Sus ojos ya no tenían la tristeza de antes. Entonces será porque ya cumplió su propósito. Pero mientras dure, será nuestra. Sin puntos finales forzados. Sin promesas vacías. Solo nosotros. Aquí. Ahora. El tren pasó frente a ellos. No se subieron. No hacía falta. Porque por primera vez, no necesitaban ir a ningún lado para sentirse en casa. Y así terminó esta historia. O tal vez, apenas comenzó. Gracias por acompañarme en esta historia de amor real, imperfecto, lleno de silencios, cartas, libros viejos y heridas que hablan.